Buenos días, mi nombre es Denise Sánchez y en el área de historia les voy a hablar sobre el surgimiento del Partido Nacional Socialista o Partido Nazi y el Partido Nacional Fascista. En primer lugar, estos movimientos nacieron cerca de la década del 1920 y el 1930. Hitler fue el fundador del Partido Nacional Socialista Alemán. Él era un excombatiente de la Primera Guerra Mundial. Cuando en el Tratado de Versalles a Alemania le hicieron que sus ejércitos se reduzcan y también el número de territorio. Entonces también tenía que financiar la reconstrucción de todo lo que había causado durante esa guerra por ser la principal causante. Entonces se encontraban en extrema pobreza, tenían problemas económicos. Entonces, ante esto, Hitler, con sus seguidores, muchos lo seguían por ser un líder carismático y por tener mucha labia, entonces decidió dar un golpe de Estado que salió fallido. Entonces Hitler fue encarcelado. En la cárcel, Hitler escribió su famoso libro llamado Mein Kampf, que significa mi lucha. Entonces fue tomado como manifiesto ideológico para este movimiento. Las bases del nazismo, o como él diría, el Tercer Reich, son la eliminación de la democracia. Ya no habría más democracia, ya no habría la opinión del pueblo. También la persecución de grupos considerados indeseables. Se abrió una lucha racial en donde todos los que no eran alemanes eran deportados. También control total del Estado, real expansión territorial y militarización, que eso sí iban en contra del Tratado de Versalles. Por eso también ocurrió la guerra, porque Alemania no respetaba ese tratado. Luego, parecido a ese mismo movimiento político, apareció el Partido Nacional Fascista Italiano. Todo empezó porque Italia no recibió todos los beneficios esperados del Tratado de Versalles. Se encontraban también en crisis económica. Entonces, Benito Mussolini, que fue el fundador de este partido, inició la marcha sobre Roma junto con sus seguidores. Sus seguidores también lo seguían por ser un líder carismático, también por dar buenos discursos y también porque él mismo daba culto a su propia personalidad y decía que solo así Italia iba a poder progresar. Dio la marcha sobre Roma y diciéndole al rey Víctor Manuel que le dé un cargo de poder. Entonces el rey Víctor Manuel da poder a Mussolini. Las bases del fascismo italiano son las siguientes: autoritarismo y totalitarismo, todo era controlado por el Estado. El corporativismo que instituía en Mussolini, que para controlar la economía de los pobladores se abrirían corporaciones para poder manejar la situación económica. El anticomunismo y el antiliberalismo, también no había ya democracia. También culto a la personalidad, o sea, su propia personalidad, todos lo veían como un líder. Y militarismo, todo iba a ser tomado con fuerzas armadas y con fuerzas serían controladas las cosas del Estado. Ahora, existen dos principales diferencias entre el fascismo y el nazismo, que muchas veces son confundidas porque tienen mucho en común, pero las dos principales diferencias son que el fascismo dio su lucha sin enfoque racial. En cambio, el nazismo sí fue discriminativo, porque una de sus bases, como vimos, era que no se aceptaban pobladores considerados indeseables. También el fascismo fue cooperativo con la Iglesia Católica. Siempre Mussolini intentaba estar de acuerdo con la Iglesia Católica y por eso firmó el Tratado de Letrán, para proclamar al Vaticano como un Estado aparte. En cambio, el nazismo no tenía relación con la Iglesia Católica. Incluso muchos líderes fascistas, nazistas del nazismo, se declaraban abiertamente hostiles a la Iglesia Católica. Eso sería todo con respecto a cómo se nacieron estos dos partidos políticos muy protagonistas en el causante de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por su atención.